Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Pues hoy analizaremos lo que está ocurriendo en el tema político. Justamente este 29 de mayo, hoy 29 de mayo, se tiene que hacer oficial la convocatoria de las elecciones generales 6 meses antes, las que se realizarán el 30 de noviembre. ¿Pero qué? No está aprobado el presupuesto. Volvemos con los mismos errores del 9 de marzo. Y esto es muy importante para no atrasar el cronograma electoral. Si recordamos también, el 19 de mayo se obligó a los 8 partidos políticos emergentes que inscribieran formalmente sus planillas para participar en las elecciones generales de rumbo al 30 de noviembre. Hubo una queja porque no se hizo las notificaciones necesarias y esto pues les dio poco tiempo para que pudieran armar todas sus planillas. El 28 de mayo, el CNE informa que el Partido Salvador de Honduras, el Partido Anticorrupción, el Partido Naranja, el TSH, la Alianza Patriótica Hondureña y Orden, que no cumplen con los requisitos para participar en las elecciones. Eso fue lo que se notificó el 28 de mayo, ayer, justamente. Supuestamente también, ayer en el Congreso Nacional debió aprobarse el presupuesto para que los personeros del Consejo Nacional Electoral, los comisionados, pudieran hacer su trabajo como corresponde. Pero no se logró. Se ha convocado hasta el martes 3 de junio para aprobar este presupuesto que debió haber sido aprobado independiente del presupuesto general de la Nación. Hoy es la convocatoria oficial para las elecciones generales, 6 meses antes. Ya están ahí programadas cadenas nacionales por parte del Consejo Nacional Electoral para dar paso a paso y cumplir con el cronograma electoral. El 30 de mayo, vean ustedes, también queda pendiente la presentación de inscripción de planillas para candidaturas independientes, para el 30 de mayo. El 6 de junio es el sorteo de la ubicación de los partidos en la papeleta electoral. Esto para ir ya avanzando, Pues esto es parte del panorama. Antes de iniciar con nuestros invitados, tenemos a José Ramón Coto en Intibucá y tenemos aquí justamente a Daniel Discua, diputado nacionalista. Coto es el apoderado legal del partido Vamos, que fue excluido y que tienen un proceso legal realmente para que se les logre la inscripción. Pero antes de iniciar con ello, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Para dirigentes del Partido Salvador de Honduras, los requisitos que demanda el Consejo Nacional Electoral solo buscan desaparecer a los partidos emergentes, afectando así la democracia del país. El Partido Salvador de Honduras aún no tenemos una resolución final donde nos notifique oficialmente el Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de nuestro partido, pero igualmente estamos haciendo uso de presencia para evitar cualquier maniobra política en quererlos dejar afuera, porque como partido político presentamos todos los requisitos que la ley exige y por lo consiguiente hay que hacerse respetar todos estos requerimientos que ellos mismos están exigiendo. Y para congresistas, estas decisiones los orillan a tomar acciones en contra del gobierno al anunciar la toma de las instalaciones del Congreso Nacional y otras decisiones que afectarán la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos. Y aquí comienza algo que no queremos para el pueblo hondureño. El PSH también, decirles, tenemos 7 diputados. Y nos vamos a imponer en ese Congreso Nacional y no le vamos a aprobar el presupuesto, porque nos vamos a tomar el Congreso. Eso les digo yo. PSH tiene su brazo armado. Son los diputados y vamos a luchar en el Congreso para que nos respeten nuestros derechos. Y el doctor y congresista José Manuel Mathieu menciona que se trata de una persecución contra las instituciones minoritarias que se han opuesto a las decisiones del tripartidismo. Uno quiere ser prudente, cauto, respetuoso, pero creo que hay límites, ¿no? Ellos pueden hacer todo, pero en mi caso ni siquiera puedo
expresarme, solo con ustedes que tienen la gentileza de hacerlo, ¿no? Pero es otra muestra más de que realmente el PSH sí estorba. Ustedes han visto que somos los diputados que llegamos primero, somos los últimos en irnos del Congreso, somos los que sí votamos en contra de lo que hay que votar en contra, no nos escondemos. Nosotros no es que no nos dábamos cuenta que tal cosa, estamos ahí. Nosotros votamos en contra del robo de los préstamos del CAP. La complejidad radica en que muchas de estas entidades políticas no han logrado ni el 2% del escrutinio electoral y los partidos Frente Amplio, Nueva Ruta, Unificación Democrática y el Partido de Centro Social Cristiano, Vamos, así como otros más, se encuentran en la cuerda floja de la desaparición. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Justamente ya tenemos como invitado a José Ramón Coto del partido Vamos vía Zoom, porque él se encuentra en las afueras de la ciudad, justamente, y tenemos al diputado Daniel Discua aquí en estudio. Don José Ramón, vamos a iniciar con usted porque sabemos que también está un poquito ocupado, pero le agradezco que nos haya permitido realmente atendernos, porque el proceso de ustedes es un poco diferente, porque el proceso de ustedes fueron descalificados y ustedes tienen un proceso para poder participar, un proceso en curso para poder participar en las elecciones generales del 30 de noviembre. Buenos días, Emma. Buenos días a toda la audiencia de BTV. Somos todos. Bueno, en realidad ha pasado esto. En el caso del partido Vamos, su servidor es el apoderado legal y pues se han hecho acciones que corresponden en base a la ley. El partido Vamos, pues lógicamente fue descalificado con un artículo que digamos que atenta contra la Constitución de la República, un artículo que realmente simplemente no va conforme a los principios y reglas de nuestra Constitución y de los organismos internacionales. Entonces, es un caso. Sin embargo, hemos hecho lo pertinente y ahora pues ya tenemos el recurso en la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, es ahí donde realmente se va a determinar, y en caso que fuera negativo, pues vamos a la Corte Internacional. O sea, ¿ustedes no van a permitir que los excluyan de ese proceso electoral? Bueno, nosotros no vamos a desmayar ni vamos a desistir en ningún momento. Que sea realmente la ley, nosotros estamos conscientes de que es la ley la que realmente nos ha puesto la trampa, y así a los demás partidos también, e incluso en los procesos cuando estábamos activos y todo en el proceso, resulta que al partido Vamos y a todos se les negó el derecho, las transferencias y todo para poder hacer nuestro trabajo, y al final pues sacando dinero prestado y fiado pudimos hacer nuestra campaña. O sea, esto no es de ahorita, sino que ha sido un proceso planeado por grupos de poder o grupos realmente que están interesados en no darle la participación a las personas que realmente estamos limpias, que no tenemos realmente cola que nos puedan pisar y que realmente tenemos un sentimiento por Honduras. Ahora bien, el caso de ustedes es diferente porque ustedes sí sacaron un cargo de elección popular, tengo entendido, y por un tecnicismo no se los reconocen. Tengo entendido que es lo que ustedes están luchando. Así es, sí, en ese caso pues nosotros estamos conscientes de que sí sacamos miembros electores, quizás no el alcalde, pero sí sacamos regidores, y estos quedaron a la deriva y vacíos que realmente no están en la ley, y que la Constitución es muy clara de que las instituciones de derecho público como los partidos políticos deben ser conservados por el Estado. ¿Por qué cree usted que el tripartidismo, porque aquí la decisión es colegiada del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué creen ustedes que no quieren que los partidos emergentes, partidos minoritarios, participen en esa contienda? ¿Cuál realmente es el temor? Bueno, en realidad usted sabe de que el temor ha sido de que estos grupos, generalmente estas instituciones que son de muchos años atrás, ya tienen su estructura, su arraigo, y cuando entra otro con una filosofía distinta y limpia y todo, entonces sienten miedo, sienten temor a que estas otras personas puedan llegar y puedan hacer la diferencia. En cambio, estando solo ellos,
le facilita seguir con el mismo procedimiento, con los mismos vicios, con los mismos digamos, estrategias que los llevan a permanecer en el poder y a gobernar para ellos. Sí. Ustedes, supuestamente, bueno, el proceso de ustedes es un poco diferente al de los otros partidos que presentaron planillas y que no se les aceptó su inscripción. Sí, no, definitivamente nosotros podemos decir que somos como una parte. Ya el resto de los demás partidos que ahora, digamos, el día digamos, de ayer se manifestó de que se habían quedado fuera porque no habían cumplido el requisito, eso es otro tema, porque generalmente ya el CNE da algunos requisitos donde deben de cumplir con equidad, digamos, la equidad de género, sobre todo, y no, digamos, llevar las planillas así nomás. Además, deben de tener, digamos, que las identidades de estas personas deben de aparecer, digamos, en el censo y todas estas personas. Y por otro lado, hay otros elementos que si una persona, digamos, solo tiene, digamos, el código de ese municipio no coincide con él, con ese municipio donde está participando, posiblemente él vino de otro lado y requería o de una constancia de vecindad, y estas posiblemente no las tenían o no las presentaron, y eso puede ser un factor. Yo no conozco a fondo realmente cuáles son los documentos que le regresaron, pero lo que sí puedo decirle con certeza es que el partido Vamos, en su momento, cuando le tocó esto, pues presentamos más de 276 planillas, y de las cuales pues nos vinieron a eliminar unas cuantas y quedamos, creo que con unas 227 al final, 229. Entonces es un proceso que también es un poco engorroso y no es tan fácil y requiere de muchos recursos, de mucha ciencia, porque un número de una identidad lo puede dejar fuera. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a José Ramón Coto por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente nosotros de lo que ocurra en el Consejo Nacional Electoral, porque justamente la actual presidenta José López solicitó al Pleno que se ampliara un periodo para subsanar las inconsistencias, porque también no le dieron tanto plazo, que eso también es otro tema que estaremos informando nosotros a través de los noticieros Impacto. Muchísimas gracias, don José, abogado, por habernos acompañado. Tenga un buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno, gracias al abogado José Ramón Coto, apoderado legal del partido Vamos. Aquí en estudio tenemos al diputado Daniel Discua, porque ahorita, como dicen, todo está amarrado. Ahorita todo es un nudo de esos que usted no encuentra cómo desatarlo, ¿verdad? Hay otro nudo en el Congreso Nacional y anoche pues explotó porque hubo hasta agresiones físicas, insultos, acusaciones. Ayer pues, pero fue interesante también ver al final que el jefe de la bancada del Partido Libre, de manera ponderada, ha anunciado de que para el martes 3 de junio se va a aprobar el presupuesto. Hoy es la convocatoria oficial de las elecciones generales. Y nuevamente, vamos sin presupuesto. Vamos sin presupuesto, aunque el gobierno asegura que el dinero está, pero se necesita que el Consejo Nacional Electoral tenga su propio presupuesto. Gracias, diputado, por acompañarnos aquí en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Licenciada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo hondureño, en especial, ojalá nos esté viendo gente ahí de Comayagua, Taulavés, Iguatepeque y claro que sí, segurito. Municipios de mi bello departamento, y pues vamos a dialogar, vamos a tratar de orientar al pueblo en lo que está pasando, claro, desde mi visión, que todos tenemos una óptica, ¿no? Pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible y que usted pues se forme una idea de lo que está pasando en el Congreso Nacional, de lo que está pasando en el país, y pues de que al final nosotros tenemos que buscar mecanismos para darle certeza de que vamos a ir a elecciones en noviembre. Sí. Y aquí un punto. Ha habido presión de los partidos de oposición para que se apruebe el presupuesto general, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que justamente estamos hablando de 1.7 millones de lempiras. Es mucho menor que el de las elecciones primarias. Claro. Irónicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Ayer se convocó, porque hay que decirlo, para aprobar el presupuesto, y eso lo anunció la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, claro, y que era lo que se esperaba a todo el mundo. Obviamente estaba full quórum. Ahí no había ninguna curul vacía.
¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué no se aprobó si era el único punto que iban a tocar en esta sesión? Solo una observación, licenciada, no era el único punto, más bien había casi 30 puntos que la secretaria anunció en esa conferencia. Pero el más de prensa. importante en ese momento no, claro, era pero el tampoco usted tiene la certeza si ese iba a ser el primero. No, mire, lo que sucede es que, a ver, para explicarle un poco a la población, el procedimiento de sesiones en el Congreso, usted hace una sesión, la cierra y aprueba el acta. Una sesión no necesariamente puede durar un día, puede haber 4 o 5 días hasta cerrar esa sesión. En el Congreso ya tenemos un mes y la sesión no se ha cerrado por un tema de que hay unos préstamos del CAF y otras cosas con que como oposición no hemos estado de acuerdo y no pensamos aprobar esa acta. Entonces, ¿qué lectura le he dado yo? Que la gente que dirige el Congreso, en una jugada política muy astuta, y yo lo reconozco, pretende introducir dentro de esta sesión que no ha terminado el tema del presupuesto del CNE, el cual evidentemente nosotros debemos votar a favor porque queremos elecciones en Honduras y así orillarnos a aprobar todo en un solo paquete. Entonces la postura como oposición nuestra ha sido que deberíamos aprobar el tema del presupuesto en una sesión aparte, extraordinaria, que debe ser un tema único, discutido como un punto único, y eso es lo que ha estado dilatando este proceso. El día de ayer, como oposición, estábamos ahí, solo que en la antesala, para quienes pues no conocen el Congreso, antes de entrar a los curules hay una salita y estábamos totalmente llenos, y de hecho fue donde pasaron algunos altercados. Después de eso pues se dieron otras cosas que sé que ya las vamos a tocar en este programa, pero básicamente eso ha detenido la aprobación del CNE, así que vamos a esperar estos días de diálogo y que el martes podamos sesionar, licenciada. Sí, yo creo que esto es, ahí estamos viendo parte del zafarrancho. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí justamente? Bueno, mire, yo creo que yo mandé un video que grabé yo, por cierto, tal vez lo pasan. Mire, ¿Se me lo manda? A ver, no me gusta usar el teléfono en público, pero Sí. se lo mandé pero es interesante porque aquí vimos 2 denuncias, ¿verdad? Supuestamente, aquí vemos, parece que un altercado entre Bartolo Fuentes y Katia Crivelli, ¿verdad? Tengo entendido. Correcto. Este es el momento donde Jorge Calix confronta a Bartolo Fuentes porque supuestamente estaba agrediendo a la diputada Crivelli. Correcto. Que es el zafarrancho que se mira al fondo, ¿verdad? Al fondo. Y que esto, pues, ahí los compañeros tuvieron que sacar a Jorge Calix, apartarlos, los mismos compañeros, porque parece que la situación entre se le Crivelli envía a la y jefe Bartolo. de prensa, la Sí. persona que me invitó Sí, aquí, sí. porque no tengo su número. Sí. Mire, esto es lo que, bueno, por ahí tal vez si usted fija, todos estábamos en la antesala, entonces el compañero, pues, Bartolo Fuentes, salió con su teléfono y pues nos comenzó a grabar a todos y Bartolo comenzó a grabar a todos. Así comenzó el relajo. Sí, ya profería algunas cosas, no llegó agrediendo a nadie de momento, ¿verdad? Debo ser muy honesto. Y la compañera, lo que yo alcanzo a ver es que la compañera del Partido Liberal se acerca a él, comienzan a discutir y no alcanzo a ver exactamente qué pasó después, pero ya yo solo veo un forcejeo entre ellos dos, entonces ahí es donde se mete un grupo de diputados liberales y también nacionalistas, empieza el empuje, él estira, él encoge, el muchacho Bartolo perdió su teléfono, hubo algunos golpes, entonces eso, mire, más allá de quien tenga la razón, eso no está bien, pues, mire, a Honduras no le gusta la violencia, Honduras es un país de paz y dentro de todo, pues yo sé que la gente no quiere ver este tipo de comportamientos ahí en el Congreso Nacional, ese fue el que alcancé a grabar yo y sin lugar a dudas, pues no es algo bueno. No es un buen ejemplo, no es algo que sea saludable mandar mensajes de violencia a la población y esto es lo que lastimosamente sucedió ayer. Derivado de este tema, el presidente del Congreso convocó a los jefes de bancada, ahí nos representó el abogado Tomás Zambrano, también Nelson Márquez, la doctora Bermúdez, si mal no recuerdo, así como fueron representantes liberales y representantes de PSH, bueno, de las fuerzas políticas ahí representadas, y platicaron varios puntos. Producto de esa reunión, pues se bajó un poco la tensión y se quedó para el día martes para tratar de aprobar ese presupuesto del CNE
porque hay tiempo, pero no hay que dejarnos. Hoy es la convocatoria, no hay que empezar a dilatar este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que esto fue provocado, el hecho que llegara Bartolo a provocarlo porque al final el problema es, y hay que decirlo, el punto álgido ahorita es los fondos del CAF y el presupuesto CNE. Sí. El presupuesto CNE. Mire, él, con todo el respeto que él me merece, porque, bueno, yo no tengo problemas con nadie, pero es que él es así, ¿verdad? Siempre ha tenido un estilo bien controversial, bien violento muchas veces, hasta en la manera de hablar de él. De hecho, él ya tuvo problemas con una compañera de su mismo partido que lo acusó por un tema parecido de violencia de género. Entonces, de repente a él le gusta la provocación y no espero esa reacción de parte de algunos compañeros, ¿no? Se metió con Katia Crivelli, la persona equivocada, vamos a decir, porque Katia es una mujer de armas tomar. Así es, o sea, cholomeña. Es cholomeña, no, Katia es una mujer que tiene su personalidad. Sí. Imagino que porque no sabía yo que había comenzado una afirmación. Sí. Pero el problema es que, el punto es que el Consejo Nacional Electoral, bueno, primero vamos a comenzar con la ratificación del acta. El Congreso Nacional en estos momentos tiene 30 días de no aprobar el acta de la sección anterior. Y esto pues por los fondos del CAF, me imagino yo, que la oposición ha dicho que no va a aprobar ese préstamo del CAF. Correcto, exactamente eso es en lo que nosotros diferimos. Y como no tienen los votos para ratificar el acta, han venido prolongando la sesión, aprobando temas, tocando otros temas ahí que son muy importantes. Hay temas que definitivamente vienen a favor del pueblo, pero este tema de la CAF nosotros no lo acompañamos. Miren, no porque sea un préstamo, porque todos los gobiernos sacan préstamos. No vamos a utilizar esa demagogia que estuvo Libre cuando era oposición y decía, miren cuánto han endeudado el país, entonces miremos cuánto lo han endeudado a ellos. Sino que nos preguntamos, ¿usted, pueblo, siente los beneficios de todos los financiamientos que este gobierno ha adquirido? ¿Usted siente que su calidad de vida ha mejorado con toda la deuda que Honduras ha adquirido en estos años? Pienso que no. Por eso no acompañamos este tema de la Corporación Andina de Fomento, que es una institución que sin duda se nota que el gobierno tiene muchos compromisos con ellos. De hecho, cuando se adhirió Honduras al CAF, esa acta ni siquiera se aprobó, licenciada, si usted recuerda, y así lo mandaron a publicar. El compromiso es demasiado grande. Y ahorita es lo que nosotros no acompañamos. ¿Y qué quiere la gente del gobierno? Meter el presupuesto del CNE ahí, para ahí sí orillarnos a, evidentemente, aprobar esa acta. Entonces, ese es el tema. La sesión no se ha cerrado y como la ley tampoco lo regula, ¿verdad? Esta sesión podría llegar hasta diciembre y no estaríamos todo otro año leyendo el acta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Y qué papel ha jugado Luis Redondo en todo esto? Bueno, él dirige el Congreso Nacional, o sea, como sea, él es la persona que, mire, reconozcamos algo. La ley orgánica del Poder Legislativo le da muchos poderes al presidente del Congreso. Y fue una ley que dejó mi partido y también hay que ser sensatos en eso. Es una ley con superpoderes, hecha para cuando el Partido Nacional mandaba, pero no pensada en cuando íbamos a hacer oposición. Ahora llega un... ¿Fue un error haber dejado esa... Desde un punto de vista político, sí. Pero por ahí un compañero decía, siempre hay que aprobar leyes pensando cuando uno no va a estar en el poder, pero yo no lo diría así. Yo pienso que hay que aprobar leyes lo más equilibradas posibles. Cuando las leyes llevan nombre y apellido, licenciada, un día esto se va a girar en su contra y hoy pues ni modo. La ley le da muchos poderes y él pues utiliza estos poderes obviamente para conducir el Congreso Nacional. El tema de convocar, el tema de agendar, el tema de qué es lo que se discute, el tema de a quién se le da la palabra. Entonces obviamente él tiene todo este control. Y aunque como oposición de repente nosotros podamos hacer algunos intentos, se está trabajando en teoría en una sesión extraordinaria, sabemos que al final el poder está concentrado en esta ley. ¿Y qué papel ha jugado? Bueno, él dirige el Congreso, mire, ayer... Y es irónico, ¿verdad? Porque en estos momentos el Partido Libertad y Refundación es minoría en pero el la ley los Congreso protege, Nacional. sí, correcto. Para que vean ustedes que son los... Bueno, pero como dice, está recibiendo una pócima de su propio chocolate, ¿verdad? Porque en realidad vemos de que el Partido Libertad y Refundación es minoría, pero Luis Redondo tiene el control. Así es.
Así de sencillo. Así es, totalmente. Esa es una, el presidente del Congreso es una figura presidencialitis dentro de un poder que debería estar estructurado de diferente forma. Sí, pero bueno, de hecho, para hablar un poco, no olvidemos que Honduras, según la Constitución de la República, tiene 3 poderes. Y a veces solo pensamos en presidentes como doña Xiomara Castro. Ella es la presidenta del Poder Ejecutivo, pero está la Corte Suprema de Justicia con su presidenta, la abogada Raquel, y el Poder Legislativo, que de hecho es el primer poder del Estado, y ahí tenemos también la persona que dirige. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho como oposición? Ahorita sí ya nos hemos amalgamado y estamos buscando algunas estrategias, primero para poderle dar certeza al pueblo de que vamos a ir a elecciones en noviembre, porque no hay medición que usted haga, no hay sondeo que usted haga en el cual el partido de gobierno se vea favorecido, y lo sabe. Voy a decir algo también, ¿verdad? Ayer justamente nosotros analizábamos el sondeo del ERIC y ahí todos los partidos, 4 partidos salen con muy mala y mala calificación. Un porcentaje bastante alto. La gente está decepcionada del Congreso Nacional por todas estas situaciones que se han dado. Sí. Es el Congreso menos productivo, el más faltista, y cuando se reúnen para pelearse. Sí. Y ese es el patrón que tienen. Tenemos que ir a pausa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el martes 3 de junio no se aprueba el presupuesto del Consejo Nacional Electoral? Pero también van a tener que ratificar el acta. Están amarrados ahorita. Ayer yo escuchaba a Tomás Zambrano y decía, nos están extorsionando. Pero aquí todo el mundo extorsiona también, porque todo el mundo quiere que las cosas sean a su manera. ¿Qué va a pasar si el 3 de junio no se aprueba el presupuesto del Consejo Nacional Electoral? Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, da hasta vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que sucede en el Congreso Nacional, a los extremos que han llegado nuestros parlamentarios. Sí. Y esto fue, hay que decirlo, provocado por el diputado Bartolo Fuentes, que llegó a filmar a varios diputados, y esto incomoda a los otros. La diputada Katia Crivelli lo confrontó, es una mujer, él la tomó del brazo, le arrebataron el teléfono, porque también hay que decir toda la persona, ¿no? Le arrebataron el teléfono a Bartolo y dicen que se lo quebraron. Sí. Cuando Bartolo tiene agarrada del brazo a Katia Crivelli, entra Jorge Cálix y otros diputados a quitárselo. Ella tiene un morete en su mano, en su brazo, porque eso lo vimos justamente ayer. Esto pues son cosas que no deberían de suceder. Porque si este es el primer poder del Estado, es la representación del pueblo hondureño. Y el problema es que no solamente es esto, pues, o sea, esto es muy seguido, este tipo de confrontaciones. En vez de dialogar, de discutir, con golpes o con agresiones físicas o verbales, quieren resolver los problemas del país. Y esto sí realmente es vergonzoso. Vergonzoso para todo el pueblo hondureño. Vamos a leer algunos mensajes antes de continuar con nuestro invitado, el diputado. Ahí, así es, así le dejaron el teléfono, después de haber filmado a sus compañeros, porque hay que ver también, como dicen, toda acción tiene una reacción, y yo creo que también los ánimos están caldeados y tampoco es correcto que se estén filmando a los compañeros de trabajo. Lamentablemente hay una comisión de ética también dentro del Congreso Nacional que creo que no funciona. O sea, sí. Debería haber un reglamento también. O sea, ha funcionado un reglamento de ética, y yo trabajé en el Congreso Nacional y sí se sienta, pero esa es una potestad que tiene que hacer el presidente del Congreso Nacional. Y si el presidente del Congreso Nacional no tiene realmente la voluntad de frenar esto, tampoco se va a realizar. Veamos estos mensajes.
Dice, por muy bonito que hablen en los estudios de televisión, ya no convencen al pueblo de tanta burla, dice, y solo vean por sus propios intereses. En las elecciones mejor volaremos por gallinas, dice, perros, gatos, votaremos por gallinas, perros, gatos y vacas, pues creo que ellos nos representan mejor. Ningún político tiene la verdad, la razón y mucho menos la inteligencia para dialogar por el bienestar del país. Creo que lo que pasó ayer en el Congreso de irse hasta los golpes solo muestra la clase baja de quiénes son realmente, nos dice este televidente. Dice, buenos días, da pena esa junta directiva del Congreso y no digamos Redondo, dice, siempre hace esas jugadas sucias, dentro de poco ya solo él pagará las ilegalidades que ha cometido lógicamente por instrucciones de Mel. Quiero verlo dentro de poco en la llanura a ese incapaz e inepto de Luis Redondo, nos dice este televidente. Ya fue publicado en la Gaceta desde el préstamo con la CAF. El análisis radica sobre la legalidad de la publicación. Saludos, dice este otro televidente. Buenos días, Libre seguirá en el poder, dice este otro televidente. Nosotros pues, y también le mandamos un fuerte saludo al Leonel Alejandro Flores Mendietas, quien es fiel televidente de Diálogo de Impacto. Saludos hasta Villanueva, Cortés. Algunos comentarios a estas opiniones del pueblo hondureño. Bueno, tantas cosas. El primer televidente, sea hombre o mujer, pues sí lo siento un poco indignado con la gente, con la clase política, pero yo sí voy a decir algo que es un poco incómodo, y esto lo recojo de los libros de Maquiavelo. Mire, licenciada, todos los gobernantes que ha tenido Honduras, diputados, alcaldes, regidores, lo que sea, son emanados del mismo pueblo. Aquí no hemos traído nadie de otro lugar, y es la gente que el pueblo hondureño elige a través de los mecanismos que tenemos. Entonces, tal vez la falla está más allá. ¿Será que la falla es el tipo de persona que somos? ¿El tipo de sociedad que somos? ¿O la manera en la cual estamos eligiendo? Y por otro lado, no es que todos los gobernantes han sido malos o que todas las decisiones que tomen sean malas. Lo que sí yo entiendo es el momento que el país vive, la indignación que tiene la gente por falta de empleo, porque no le alcanza el dinero para comprar su canasta básica, que si no me equivoco ya anda como en 13,000 lempiras, y hay hogares donde el ingreso es de 8,000, entonces no tengo idea de cómo hacen. Por la frustración que hay de, por ejemplo, haber emprendido un negocio y que las cosas no se den. Y claro, los diputados somos una válvula de escape muchas veces para recibir esos comentarios, pero esto es así, ¿no? La política es así, la vida pública es así. En todo caso, reflexione usted ahorita en noviembre a quienes va a elegir. El otro tema de la CAF, mire, lo que yo escuché es que ellos han dicho que posiblemente lo publiquen como publicaron la adhesión al CAF, sin acta, pero es algo que al menos que yo tenga conocimiento aún no se ha capitalizado. O sea, la situación es esa, que no sea. Y justamente mirábamos el sondeo del ERIC ayer con el padre Melo, y mira, o sea, hay una percepción bastante negativa de todos los partidos políticos, porque no solamente podemos decir un partido político. O sea, la gente está cansada realmente de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Entonces posiblemente eso derive en un voto antisistema, porque la gente va a ir a votar, eso sí. 80% de los hondureños dicen que están decididos que van a ir a votar. Correcto, entonces ¿por quién van a votar? Si ya solo quedaron los 3 partidos tradicionales y posiblemente de los minoritarios solo 2. ¿Sabe por quién van a ir a votar? Por la fuerza política que ellos vean que puede sacar a este gobierno. Porque es lo mismo que pasó la vez pasada. ¿Usted cree que van a aplicar la ley anti-Jo, podemos decir? Es que eso pasó la vez pasada. Mire, esto que lo voy a decir, no lo voy a decir para ofender a nadie, porque la política es así. La elección pasada, yo recuerdo que ahí aspiraba yo a ser diputado suplente, y uno platica con los compañeros de otras fuerzas políticas. Mire, licenciada, a veces la gente no conoce qué tan cara es una elección, cuánto dinero cuesta someterse a un proceso, porque no hay comodidad a la que usted llegue sin que le digan qué me trae. Pero ahorita, ¿verdad? No cuando esté allá en el Congreso. Se ha perdido la función legislativa. Mire, la función del diputado es crear, interpretar y derogar las leyes. Esa es. Pero ¿qué pasa? Ya a usted le dicen en el barrio, no, aquí no vino y no trajo nada, por muy bonito que hable. Entonces, la elección pasada, yo recuerdo que me decían algunas personas que aspiraban en Libre, mira, Daniel, si es que nuestros dirigentes no tienen ni carro, es que no vamos a tener ni gente en mesa en muchos lados.
Pero mire cómo fue el voto antisistema. Fue tan masivo que aunque en muchos lugares Libertad y Refundación no tenía representación, ganó. Que aunque muchos candidatos a diputados gastaron muy poco dinero, ganaron. La alianza, porque recordemos que fue una alianza también. Sí, pero bueno, el voto antisistema, ¿no? Eso se capitalizó por sacar. ¿Usted cree que este 30 de noviembre va a ir un voto antisistema? Totalmente. Es que mire, uno siempre cosecha lo que siembra. Mi papá es agricultor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sembró Libre para llegar al poder? Odio, división, violencia, ofensas. ¿Les funcionó? Sí, les funcionó. Pero ahora se les están revirtiendo, ¿no? Porque la gente se creó muchas expectativas y están viendo que es un gobierno que realmente no ha respondido al menos a la mayoría de los intereses del pueblo, y es por eso que según esa medición que usted dice y el sentimiento que anda en la calle es que hay que sacar este gobierno. Sí. Ahora bien, ¿sorprendió usted las declaraciones, después de todo este zafarrancho, las declaraciones justamente del jefe de la bancada del Partido Libre, donde de una manera armoniosa y criticando al mismo Redondo, porque criticó al mismo Redondo, diga, ok, vamos a llegar a consenso, vamos o sea, asumiendo un liderazgo? Sí, mire, el abogado Rafael Sarmiento siempre ha sido una persona bien tranquila, hay que decirlo, muy político, y cuando digo muy político es que es un hombre con el que se puede hablar, con el que usted puede emitir un criterio, dar otro criterio, y no por eso se va a ir a los garrotazos con él, pero no olvidemos también que él viene de problemas internos en su partido, de lo que pasó en la elección interna, donde él aduce... No supera la macanea del M28. En donde él aduce que el M28 le hizo una jugada y lo marginó, lo tiró ahí bien abajo, como decimos. Y claro, él ahora también entiende que en su partido hay muchas cosas que no están bien y busca esa sensatez. Me parece muy madura la actitud de él, porque al final la única diferencia que tenemos los seres humanos entre las demás especies que habitan en este mundo es pues la capacidad de diálogo y de comunicación, de discernimiento y de entendimiento al que podemos llegar. Entonces, este problema no se va a arreglar con violencia. Con otro agarrón en el comedor no se va a aprobar el presupuesto. Ofendiendo a los compañeros no se va a aprobar el presupuesto. Diciendo cosas en los medios no se va a aprobar el presupuesto. ¿Cómo se va a aprobar? Platicando. Entonces me parece muy sensato lo que él dice, ¿no? Sí. Yo creo que eso vino a dar como un respiro, sí, un tipo de liderazgo que no se miraba y hay que decirlo, Carlón antes era la persona que mediaba en el Congreso Nacional. Claro. Y hay que darle al César lo que es del César. También. O sea, desde que Carlos Zelaya se nota. Renunció del Congreso Nacional, había quedado ese vacío, porque él era el que mediaba con las diferentes fuerzas políticas del país. Ahora, al parecer, pues, Rafael Sarmiento está asumiendo esa postura. Tenemos más mensajes, porque esto es bien importante, las opiniones de nuestros televidentes. Dice, buen día, licenciada Calderón y el señor diputado. En relación al tema que están tocando, a mi parecer es muy penoso lo que sucede en el interior del hemiciclo legislativo con esta agresión que sufrió la parlamentaria Crivelli, y que siempre el protagonista es el diputado Bartolo Flores, que no es la primera vez que pasa. Ya había pasado, ya hay un antecedente con una diputada de su mismo partido, Libre, dice, con las diputadas del Partido Nacional que les dijo muñecas de la mafia, y ahí incluyo a la diputada María Antonieta Mejía, actual candidata designada por el Partido Nacional, y en su momento fue denunciado por esas parlamentarias y no hubo nada al final. Algunos funcionarios de la actual administración de la República han hablado mal de varias mujeres, entre ellas la rectora de la universidad, Julieta Castellanos, la presidenta del CNA, Gabriela Castellanos, e incluso a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, que ahora, ya que nadie puede criticar o lanzar improperios a un funcionario estadounidense, una política recién aprobada de la administración Trump, ya que será castigado por no otorgarle visa para viajar a ese país, ahora tendrá que pensar cada funcionario público hablar o lanzar improperios. Lo lamentable de todo esto es dónde están las organizaciones defensoras de la mujer que no velan por los derechos de una mujer que está en el otro extremo. Muchísimas gracias al abogado Laitano por este comentario y estamos colega. Muy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, tenemos otros comentarios en las páginas de BTV sobre este tema.
justamente sobre estos videos, dice, parece cantina ese congreso, dice. Nos dice el Chele Hawái. Lucía Bustos dice, qué vergüenza. Lunita dice, vale más que ahí están quienes dirigen el país. Son una vergüenza. Me molesta cuando dicen que parecen mercaderos y algunos con títulos son peores, dice. Diana Osorto dice, y esos son los que nos gobiernan. Qué vergüenza. Vean ustedes, son parte de los mensajes. Obed Vaca Rodríguez dice, los albañiles ganan menos que ellos, trabajan más y si hay peleas son verdad, dice, no de mentiras y sonrisas patanes. Dice, ojalá hay una constituyente que ponga un salario mínimo para diputados y diputadas. Dice, Senia Ivette Morel Carvajal dice, les debería dar vergüenza a esos señores, todos mayores y haciendo esas payasadas. Dice, trabajen, que buen sueldo tienen. Dice parte de los comentarios y es parte, y esta sí es indignación, ¿verdad? No, totalmente. Porque realmente se les paga, pero se les paga por trabajar, no por ir a pelear. Sí, mire, yo entiendo eso y mire, aquí, mire, es que a veces la gente olvida también que los diputados somos seres humanos, al igual que el que nos está viendo. Yo le puedo contar, mire, la indignación siempre viene por el sueldo, ¿no? Pero mire, yo le digo, tengamos una visión integral, mire, no es un tema tan reducido como el sueldo. ¿Sabe cuál fue mi primer salario? 4,000 lempiras. O sea, yo sé también que es un proceso, que es venir de abajo, licenciada, y pues ahora el diputado sí tiene un buen sueldo. Yo no voy a decir lo que dicen otras personas que no les ajusta, ¿verdad? Eso es un irrespeto. Y en un hogar donde tal vez entre el esposo y la esposa logran 15,000 lempiras trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y saben que un diputado gana 100,000 lempiras, obviamente yo sé que indigna, yo lo entiendo. Y usted tiene toda la razón, pueblo, quizás únicamente no entiende todos los compromisos que uno tiene que cubrir, ¿verdad? Mire, la situación es que no se ha criticado tanto el sueldo en este periodo porque no han trabajado. Bueno, eso le iba a decir, eso es lo que... Simple y sencillamente es por eso. Porque si estuvieran generando leyes, si estuvieran haciendo su trabajo, a la gente no le molestaría. Es que por eso yo quería anclar el comentario con lo que le decía. Y le dije aquí, ¿cuál es la función del diputado? Crear, interpretar y derogar las leyes del país. Entonces yo le pregunto al ciudadano, ¿cómo mide usted a su diputado? Le pregunta, diputado, ¿cuántas leyes ha presentado? Le pregunta, diputado, ¿a favor de qué ha votado? Le pregunta, diputado, ¿usted qué papel legislativo ha hecho? Así debe medir usted a los legisladores de este país. Pero aquí se miden cuántos zafarranchos, mucho más zafarrancho, ¿va? Correcto. ¿Qué otras leyes? Tenemos más comentarios para compartir con ustedes. Dice, vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Dice, si con 2 votos en el CNE, ¿por qué el Partido Nacional y el Partido Liberal no le permiten a los partidos emergentes más tiempo para subsanaciones que son más de formalismo que de legalidad? Francisco Maldonado desde Choloma. Muchos saludos también a Francisco, que siempre está pendiente. Dice, ¿por qué el Partido Nacional en comparsa con Libre le están cerrando las puertas a los partidos emergentes? Pregunta este otro televidente. Mensajero Mendoza dice, 90,000 pesos para ir a pelear y 90,000 pesos para ir a hacer grabaciones para TikTok. ¿Y las leyes para cuándo? Dice este otro televidente. Y mire, la gente, yo le admiro al pueblo hondureño que a pesar de toda la indignación se ha vuelto muy jocoso. Y es cierto, hacen más TikTok. Olvídese porque hay unos que son buenos para TikTok, pero nunca se les ha escuchado levantar la mano y hacer una ponencia o una exposición que valga la pena a favor del pueblo hondureño en el Pleno del Congreso. O presentar un decreto, por lo menos, o dar una entrevista, pues, algo, ¿verdad? Que usted diga, está vivo este diputado. Sí, bueno, mire, es muy jocoso. No es cierto que uno pasa solo en TikTok, ¿verdad? Obviamente sesionamos cuando hay que sesionar. Mire que, haciendo un pequeño spoiler, ayer, antier, creo, vinimos a jugar un partido, la bancada del Partido Nacional contra la bancada del Partido Unidad. Pero los comentarios, Dios mío, o sea, el diputado ya no puede hacer nada porque realmente está en el foco. Pero no van a legislar, entonces va el diputado a tomarse un café. Mírenlo, dice, ahí está con... Pero es por lo mismo, pues, o sea, nunca se ha habido tanta condena, tanta crítica por el hecho de que realmente este es el Congreso que menos sesiones ha tenido. Es el Congreso menos productivo, porque a mí no me vayan a decir, yo manejé mucho tiempo la parte legislativa y yo le voy a ser sincera, a veces se aprobaban hasta 300,
400 hasta 500 decretos en un año. Imagínense. Eso es lo que se aprobaba. Nosotros Sí. hacíamos un resumen legislativo y esas eran las leyes que se aprobaban. Entonces, uno dice, el problema es que no están sesionando. Ahora bien, el tiempo ya casi se nos está acabando. ¿Qué va a pasar si el martes 3 de junio no entra este presupuesto, que es lo ideal para el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que para mí es la prioridad en estos momentos, porque el presupuesto va a tener 30, 31, 1, 2, 4 días de retraso. Haces una convocatoria con 4 días de retraso de un presupuesto. Sí, mire, vamos a llamar un poco a la calma. Que no esté aprobado no es que no puede iniciar el proceso, porque no es que ya el lunes el CNE ocupa la gran cantidad de dinero. El CNE, de hecho, ya tiene un propio presupuesto orgánico y operativo. Pero el problema va a venir cuando ya usted tenga que empezar a pagar temas como tinta, papeletas, las licitaciones, contrataciones. Entonces, eso sí es peligroso, mire. Si se empieza a dilatar este tiempo, no olvidemos, aunque lastimosamente los humanos somos de memoria corta, no olvidemos el 9 de marzo, ¿sí? Armando maletas un día antes, independientemente de quién tenga la culpa a estas alturas. Pero el presupuesto se aprobó tarde. Correctamente. Entonces, aunque no fuese esa la única causa, ¿no? Pero ahorita es lo mismo, mire, una licitación que se atrase una semana le puede derivar en un problema mucho más grande. Entonces, vamos a tener que luchar fuertemente porque se apruebe. Si no es el martes, pues miércoles, jueves, pero la otra semana tiene que haber luz verde, porque si no, vamos a empezar a dar oportunidad a comentarios de que esto se va a ir dilatando y no vayan a salir allá por septiembre, que ya no hay tiempo para que tengamos elecciones. Eso es lo peligroso, así que hay que estar atentos, pueblo hondureño, porque que no existan elecciones, a mi criterio particular, es la única opción que tiene Libre para seguir en el poder. En la vía electoral no hay manera. Sí, entonces sí, el 3 de junio se pretende realmente que se apruebe ese presupuesto. Totalmente, así es. Y si no hay... Pues el 4 o el 5 tiene que aprobarse esta semana. ¿Podría haber una insurrección legislativa? Claro, totalmente. Sí, porque pienso que ya es una causa justa, aunque no se mire bien, pero tenemos que luchar por este presupuesto, tenemos que luchar porque tengamos elecciones en noviembre, porque a estas alturas, ciudadano, usted honestamente ya no espera nada de este gobierno, ya no espera nada de este Congreso, ya solo quiere ir en noviembre a depositar su voto, ya sea con fe, con odio, con lo que sea, pero usted ya solo quiere capitalizar su voluntad en un cambio. Y entonces nosotros estamos obligados a garantizar que eso pase. Bueno, podemos garantizar al pueblo hondureño que ustedes van a hacer lo que tengan que hacer para aprobar ese presupuesto. Claro. Óigame, si no se acuerda, haciendo un paréntesis, las cosas que hemos pasado cuando el fiscal general, por ejemplo, casi nos matan ahí, hombre. Nos hicieron una encerrona, le rajaron la cabeza a un compañero mío. O sea, quizás a veces yo entiendo que el Partido Nacional trae un desgaste. Viene de un proceso difícil porque son 12 años donde hubo hubo cosas buenas, pero hubo muchos errores que nos dejaron marcados, pero también ve al pueblo que hemos estado ahí haciendo oposición. Sí. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted, licenciada. No, gracias al diputado Daniel Disco por habernos acompañado hoy aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros a través de los noticieros vamos a estar, de los noticieros de BTV, vamos a estar informándole de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional. Pendientes que hoy es la convocatoria oficial de las elecciones generales para el 30 de noviembre. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Así que pase todo un buen día. Hasta mañana.